El ser humano ha inventado muchas palabras para disfrazar su verdadera naturaleza: paz, progreso, civilización. Pero si recorremos las huellas que hemos dejado en la tierra, no encontramos templos ni bibliotecas en primer lugar. Encontramos campos de batalla. La historia no está escrita con tinta, sino con sangre. Y en esa sangre brillan nombres que se resisten a morir, nombres de guerreros. Un guerrero no es simplemente quien porta un arma, es aquel que convierte la guerra en su elemento natural, que hace de la violencia un arte, que no teme al dolor ni a la muerte. Y entre todos ellos hubo 5 guerreros que llevaron esa ferocidad al extremo, cambiando para siempre el rumbo de la humanidad. Esta es su historia. Y nuestro viaje comienza en un lugar donde lo real y lo mítico se entrelazan: la antigua Troya. Allí nació el más temido de los héroes griegos, un hombre marcado por la furia y por un destino inevitable: Aquiles. Desde niño, su madre, la diosa Tetis, supo que el tiempo de Aquiles sería corto. Intentó hacerlo inmortal, sumergiéndolo en el río Estigia, pero lo sostuvo del talón, y ese pequeño fragmento de carne se convirtió en su condena. Aún así, Aquiles creció con la fuerza de un semidios. Nadie podía igualar su velocidad, nadie podía resistir el filo de su espada. En la guerra de Troya, su nombre bastaba para quebrar la moral del enemigo. Los soldados lo describían como un huracán de bronce, como un fuego que arrasaba con todo a su paso. Pero el corazón de Aquiles también ardía, y ese fuego alcanzó su punto más alto cuando su compañero Patroclo cayó a manos de Héctor, príncipe de Troya. Aquiles dejó a un lado toda compasión y se convirtió en la encarnación misma de la venganza. Su grito resonó sobre los muros de la ciudad, un rugido tan desgarrador que los propios dioses lo escucharon con temor. El duelo entre Aquiles y Héctor no fue solo un combate, fue el choque de 2 mundos. Héctor, símbolo del deber y la familia; Aquiles, la furia pura, incontrolable. Cuando la espada de Aquiles atravesó a Héctor, el príncipe cayó, sabiendo que no había sido derrotado por un hombre, sino por algo más cercano a la muerte misma. Pero Aquiles no se detuvo. Ató el cuerpo de Héctor a su carro y lo arrastró frente a los muros de Troya. Una humillación que horrorizó incluso a sus aliados. Ese acto mostró la verdadera naturaleza de su ferocidad. No era un héroe, era un arma viviente. Y como toda arma, estaba destinada a romperse. Poco después, la flecha disparada por París, guiada, dicen, por el mismo Apolo, encontró su único punto débil, el talón. El invencible cayó, su vida se apagó, pero su leyenda apenas comenzaba, porque Aquiles nos dejó una enseñanza brutal. Los hombres no son recordados por cuánto viven, sino por cómo arden en el breve tiempo que les toca. Y él ardió con tal intensidad que 20 siglos después seguimos pronunciando su nombre como sinónimo de fuerza indomable. Así como Aquiles, el primer titán de nuestra travesía, comprendemos que la ferocidad no siempre es humana, a veces es casi divina. Pero no debemos detenernos, porque si Aquiles fue un mito, el próximo guerrero fue pura realidad. Un joven que a los 20 años ya estaba construyendo el mayor imperio que el mundo había visto. Su nombre es un trueno que aún resuena en los desiertos de Asia y en los mares de Grecia: Alejandro el Magno. El eco de Aquiles aún resonaba en las arenas del tiempo cuando nació otro titán, no en un mito, sino en la historia. Macedonia, la tierra al norte de Grecia, dio a luz a un príncipe de ojos ardientes y ambición infinita: Alejandro. Desde niño fue educado para creer que la gloria era su destino. Su maestro fue nada más y nada menos que Aristóteles, quien le enseñó filosofía, ciencia y la idea venenosa de que los hombres podían aspirar a la inmortalidad, no solo con los dioses, sino con sus hechos. A los 20 años, tras la muerte de su padre Filipo II, Alejandro heredó un reino pequeño, rodeado de enemigos. Cualquier otro joven hubiera temblado, pero él no.
Alejandro transformó sus ejércitos en una máquina de guerra imparable y los lanzó contra el mundo. El primer rugido de su ambición cayó sobre el imperio persa, la superpotencia de la época, en la batalla de Gránico. Alejandro fue el primero en cargar. Atravesando el río bajo una lluvia de flechas, su lanza brillaba como un rayo y sus soldados lo siguieron como si él fuera un dios encarnado. La victoria fue total y no sería la última. A cada paso, Alejandro demostraba que no pedía a sus hombres nada que él no estuviera dispuesto a hacer. Cuando marchaban bajo el sol abrasador, él marchaba enfrente. Cuando la sed los consumía en el desierto, él derramaba el agua que les ofrecían, negándose a beber lo que su ejército no tenía. Esa ferocidad no estaba solo en el combate, sino en la voluntad inquebrantable de ser siempre más grande que el día anterior. En Iso, enfrentó al mismo rey persa, Darío III. El campo estaba lleno de miles de soldados enemigos, pero Alejandro vio un solo objetivo. El rey cargó como un relámpago directo hacia él, y el poderoso Darío huyó, dejando atrás a su ejército. El rugido de Macedonia retumbó. Un solo hombre había humillado a un imperio. Tras cada victoria, Alejandro no se detenía. Tomó Egipto, donde lo coronaron como faraón, y fundó una ciudad que llevaría su nombre, Alejandría, destinada a convertirse en el faro del conocimiento. Pero su hambre era insaciable. Como Aquiles, quería ser eterno, así que llevó a sus hombres más allá del mundo conocido, hacia la India. Allí, en la batalla de Hidaspes, se enfrentó a un enemigo imponente, el rey Poros, que lo recibió con elefantes de guerra, bestias gigantes que aterraban incluso a los valientes. El choque fue brutal. Los rugidos de los elefantes y los gritos de los macedonios se mezclaron en un estruendo apocalíptico. Alejandro, implacable, dirigió cada maniobra, atacando los flancos, dividiendo las fuerzas enemigas hasta que Poros fue derrotado. Pero en vez de humillarlo, lo respetó, impresionado por su valor, porque incluso los más feroces reconocen a un igual cuando lo ven. Sin embargo, no todos compartían su ambición infinita. Tras años de conquista, sus soldados comenzaron a cansarse. Habían marchado miles de kilómetros, atravesando desiertos, montañas y ríos. Querían volver a casa. Alejandro, el hombre que nunca se conformaba, descubrió que ni siquiera él podía luchar contra el cansancio de sus hombres. Y así, el conquistador que no conoció derrota regresó a Babilonia. Allí, en la cúspide de su gloria, a los 32 años, la muerte lo alcanzó. Nadie sabe si fue una enfermedad, veneno o el castigo de los dioses. Lo cierto es que su cuerpo cayó, pero la leyenda se levantó para siempre. Alejandro no dejó un heredero, su imperio se dividió, sus generales se enfrentaron y las ciudades que fundó se compartieron entre otros, pero él había logrado lo que nadie: unir bajo un solo nombre a casi todo el mundo conocido. Su ferocidad no estaba solo en la espada, sino en la ambición que lo devoraba. Como Aquiles, prefirió una vida corta y gloriosa antes que una larga y silenciosa. Lo consiguió, porque siglos después aún lo llamamos Magno. Alejandro nos enseñó que la ferocidad no es solo destruir, es construir un imperio con las propias manos, aunque el precio sea tu propia vida. Pero mientras él buscaba la gloria, otros buscaban libertad, y el próximo guerrero nació en cadenas. Desafiaría a la potencia más temida de la historia, Roma. Su nombre fue un rugido de rebelión, su nombre fue Espartaco. No todos los guerreros nacen en palacios, algunos surgen del barro, de la desesperación, de las cadenas, y sin embargo son precisamente esos los que menos tenían, quienes encendieron los fuegos más intensos de la historia. Entre ellos brillaba un hombre que hizo temblar al imperio más poderoso de su tiempo, Espartaco. Poco sabemos de sus primeros años. Algunos dicen que fue soldado de Tracia, otros que desde joven cayó prisionero de Roma y fue convertido en esclavo. Lo cierto es que terminó en el lugar más brutal de todos, la arena de los gladiadores. Allí
Hombres condenados a morir se enfrentaban entre sí contra bestias salvajes, todo para divertir a multitudes hambrientas de sangre. Espartaco luchaba con fuerza y destreza, no peleaba para complacer al público, sino para sobrevivir. Cada golpe que daba llevaba consigo la rabia del hombre encadenado, y fue en ese mundo cruel donde forjó la chispa que cambiaría la historia. En el año 73 a.C., junto a un pequeño grupo de gladiadores, planificó una fuga, armados con cuchillos de cocina y todo lo que se encontraron a la mano. Rompieron las cadenas y escaparon de Ludus, la escuela de gladiadores en Capua. Lo que comenzó como una huida desesperada se transformó en un rugido de rebelión. Al principio eran apenas unas decenas, pero el eco de su fuga recorrió los campos y montañas, los campesinos oprimidos, los pastores humillados. Todos comenzaron a unirse. Lo que Roma consideraba una turba sin futuro se convirtió en un ejército. Espartaco no era un general entrenado como los romanos, no tenía escuelas militares ni legiones organizadas, pero tenía algo más poderoso: la convicción de un hombre que no tenía nada que perder y todo por ganar. Su ingenio sorprendió a sus enemigos una y otra vez. Las legiones romanas fueron enviadas para aplastar la rebelión, y una y otra vez Espartaco los derrotó. En el monte Vesubio, los rebeldes estaban cercados, parecía que no había salida, pero Espartaco no conocía la palabra rendición. Tejieron cuerdas y escalaron por los riscos impensables del volcán. Descendiendo como sombras para atacar por sorpresa, el ejército romano fue arrasado. Fue la primera gran victoria de los condenados contra los amos del mundo. Y no fue la última. Durante 2 años enteros, Roma, con todo su poder, no pudo someterlos. Espartaco y sus seguidores marcharon libres por Italia, derrotando a cada fuerza enviada en su contra. A veces, tras la batalla, liberaba a los prisioneros. No era solo un reverde, era un símbolo viviente de libertad. Pero la libertad tiene un precio, y Roma, humillada, decidió que no podía permitir que un esclavo pusiera en jaque a su autoridad. El Senado envió a uno de los mejores generales, Marco Licinio Craso. Con disciplina y recursos ilimitados, Craso comenzó a presionar a los rebeldes, cortando sus rutas de escape, levantando muros para cercarlos, usando la misma táctica que los romanos habían perfeccionado en siglos de guerra. Espartaco sabía que el final se acercaba. Aún así, no retrocedió. En la última batalla cargó al frente, buscando abrirse camino hacia Craso mismo, como si derrotar al general pudiera darle la última oportunidad. Luchó con la furia de todos los hombres encadenados que lo habían seguido, pero los números eran imposibles. La rebelión fue aplastada. Espartaco cayó en combate y su cuerpo nunca fue encontrado. Para los sobrevivientes, Roma reservó un castigo terrible. 6.000 prisioneros fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma. Durante días enteros, quienes viajaban por ese camino veían los cuerpos colgados, una advertencia de lo que sucede cuando los esclavos se levantan contra sus amos. Pero lo que Roma no pudo crucificar fue el espíritu de Espartaco, porque mientras las cruces se podrían, su nombre continuó viajando a través del tiempo, de esclavo a símbolo de libertad, de gladiador a líder de hombres. Su ferocidad no residía en armaduras brillantes ni en ejércitos disciplinados, sino en el simple hecho de que se atrevió a desafiar al imperio más poderoso de la tierra. Espartaco nos recuerda que la ferocidad no siempre es la de un conquistador, sino también la del rebelde que lucha por algo más grande que sí mismo. Y su historia, aunque bañada en derrota, nunca fue un fracaso, porque inspiró a generaciones enteras a creer que incluso el más débil puede desafiar al más fuerte.
Y así dejamos atrás a Espartaco, el gladiador que incendió los corazones de miles de esclavos, para encontrarnos con otro guerrero cuya ferocidad se midió no en cadenas rotas, sino en sacrificio absoluto, en un paso estrecho entre montañas, acompañado de apenas 300 hombres, desafió a un imperio entero. Su nombre fue Leónidas, rey de Esparta. La guerra no siempre se mide en conquistas ni en territorios ganados. A veces, la grandeza de un guerrero se revela en la manera en que enfrenta lo inevitable. Y no hay ejemplo más perfecto que el de un rey, que con apenas 300 hombres se atrevió a detener a un imperio entero. Su nombre fue Leónidas, rey de Esparta. Corría el año 480 a.C. El mundo temblaba ante la sombra de Persia, el imperio más vasto y más conocido hasta entonces. Jerjes, el gran rey, había reunido un ejército que parecía infinito. Cientos de miles de soldados marchaban bajo sus estandartes, desde las montañas de Asia hasta las costas del Mediterráneo. Su objetivo era claro: someter a Grecia, borrar su libertad bajo la inmensidad de Persia. Las ciudades griegas, divididas por rivalidades eternas, comprendieron que debían unirse, y en esa hora crítica los ojos se volvieron hacia Esparta, la ciudad que respiraba guerra como otras respiran agua. Allí, cada hombre era entrenado desde niño para luchar, cada ciudadano era soldado, y cada soldado estaba dispuesto a morir antes que rendirse. Leónidas, uno de sus reyes, recibió la misión imposible de detener a Jerjes en su avance hacia el corazón de Grecia, pero Esparta no podía movilizar a todo su ejército debido a las fiestas religiosas de la Carnea, que prohibían salir a la guerra. Leónidas, sin embargo, no dudó. Eligió a 300 de sus mejores hombres, todos padres de hijos vivos, para asegurar que la sangre de Esparta sobreviviera, y marchó hacia el destino. El lugar elegido fue el desfiladero de las Termópilas, un paso estrecho entre mar y montaña. Allí los números de Persia no significaban nada. Allí un puñado podía resistir a una multitud. Leónidas sabía que no podía vencer, pero sí podía retrasar, y este retraso sería vital para que Grecia se preparara. Cuando los persas llegaron, Jerjes no podía creer lo que veía. Apenas unos cientos de hombres lo desafiaban. Envió emisarios con una oferta: rendirse y salvar la vida. La respuesta de Leónidas fue simple, directa y brutal: Molón la ve, ven y tómalas, refiriéndose a sus armas. La batalla comenzó. Los persas lanzaron oleadas tras oleadas de soldados contra el muro de escudos espartanos. Pero en ese estrecho paso, los números no importaban. El entrenamiento, la disciplina y la ferocidad de los espartanos transformaron cada metro en un infierno. Sus lanzas atravesaban carne y armaduras, sus escudos repelían flechas y espadas, luchaban hombro con hombro como un solo cuerpo, como si fueran una muralla viviente. Los días pasaban y Persia no avanzaba. Jerjes, frustrado, envió a su guardia más temida, los llamados inmortales, su élite de élites, pero ni ellos pudieron romper la defensa. Los espartanos, junto a algunos aliados griegos, resistían como una determinación que rayaba en lo sobrenatural. Entonces ocurrió la traición. Un griego llamado Esfialtes reveló a los persas un sendero oculto por las montañas que permitía rodear el paso. De pronto, Leónidas se encontró cercado. La muerte era segura. Podía retirarse, podía salvarse, pero no lo hizo. Reunió a sus 300 y a un pequeño grupo de aliados que decidieron quedarse. Les recordó que su sacrificio no sería en vano. Cada hora que resistieran era una hora ganada para Grecia, una hora que permitiría a las demás ciudades levantar ejércitos, preparar defensas y mantener viva la esperanza. Y entonces el amanecer trajo el final. Los persas rodearon a los espartanos. Las flechas oscurecieron el cielo. El rugido de los soldados enemigos retumbaba como un trueno.
Pero Leónidas y los suyos no se arrodillaron, lucharon hasta el último aliento, hasta que las lanzas se rompieron, hasta que las espadas quedaron malladas, hasta que solo quedaban los puños, los dientes, la pura rabia. Uno a uno fueron cayendo, pero cada caída fue un acto de desafío. Y cuando finalmente Leónidas murió, no fue como un hombre derrotado, sino como un rey que eligió su destino con los ojos abiertos. Los cuerpos de los 300 quedaron en el paso, rodeados de miles de enemigos, pero sus muertes encendieron algo más poderoso que cualquier ejército, una llama en el corazón de Grecia. La resistencia de Leónidas y sus hombres inspiró a las polis a unirse. Meses después, en la batalla de Salamina y Platea, los griegos lograron lo impensable, derrotaron al coloso persa, y todo comenzó en un estrecho desfiladero, como un rey y 300 hombres que eligieron morir libres antes que vivir esclavos. Su legado quedó grabado en piedra. En Termópilas, una inscripción aún recuerda sus nombres. Viajero, ve a decir a Esparta que aquí, obedeciendo sus leyes, yacemos. Leónidas nos enseñó que la ferocidad no siempre está en vencer, sino en no retroceder jamás, incluso frente a lo imposible, que la grandeza de un guerrero se mide no por las batallas que gana, sino por las que está dispuesto a perder para encender un futuro más grande que él. Y así se cierra la historia de Leónidas, el rey que se convirtió en un mito. Pero mientras Grecia celebraba su resistencia, otra tormenta crecía en las estepas de Asia, una tormenta de jinetes, arcos y fuego que harían temblar a todo un continente. Su nombre era susurro de miedo en Roma y en Constantinopla. En aldeas y en palacios lo llamaban Atila, el azote de Dios. En las etapas sin fin, donde el viento silbaba como un espíritu indomable y los caballos parecen prolongación del alma humana, nació un hombre cuyo nombre haría temblar al mundo. Un hombre al que los cronistas llamaron el azote de Dios. Ese hombre fue Atila, el Huno. Para Roma, los hunos eran como un espectro venido del este, jinetes que surgían de la nada y que desaparecían en un torbellino de polvo. Nadie sabía de lo que provenía exactamente, pero todos conocían su ferocidad. Eran arqueros, nómadas, capaces de disparar flechas con precisión mortal, mientras cabalgaban a toda velocidad. Su vida estaba en los caballos, sus caballos en ellos. Era la tormenta hecha hombre. Atila nació alrededor del año 406. Desde joven fue criado en la tradición de su pueblo: resistencia, velocidad, brutalidad en la guerra. Y pronto se convirtió en el líder supremo de los hunos, unificando a las tribus dispersas bajo su mando. Pero su ambición iba más allá de dominar las etapas. Quería el mundo. Cuando Atila volvió la mirada hacia Roma, el imperio ya estaba debilitado, dividido en dos, Occidente y Oriente, corroído por la corrupción interna, incapaz de sostener sus propias fronteras. Se convirtió en presa fácil. Los hunos eran la encarnación de todo lo que Roma temía: bárbaros indomables, imposibles de detener con sus viejas tácticas. El primer encuentro fue devastador. Las ciudades que no pagaban tributos eran arrasadas, las murallas caían, los campos ardían, y los sobrevivientes huían contando historias que helaban la sangre. Decían que los hunos bebían de los cráneos de sus enemigos, que sus caballos nunca se detenían y que sus flechas caían como lluvia ineludible. Atila cultivaba ese miedo. El terror era su mejor arma y lo usaba como precisión quirúrgica. No solo fue un destructor, también fue un estratega frío. Atila sabía negociar tanto como sabía matar. Cobraba tributos astronómicos a cambio de paz, y cuando Roma intentaba engañarlo, respondía con invasiones que devastaban provincias enteras. Nadie estaba a salvo, ni Constantinopla, con sus murallas gigantescas, ni las ricas ciudades de Galia.
En el año 451, su poder alcanzó su clímax, con un ejército de más de 100.000 hombres, hunos, godos, elanos y otras tribus sometidas. Cruzó el Rin y marchó hacia el corazón de Galia, el actual territorio de Francia. Su meta era destruir a Occidente, borrarlo del mapa. Roma parecía condenada. Pero en los campos cataláunicos, cerca de la ciudad de Troyes, ocurrió lo impensado. Una coalición de romanos, visigodos y otros pueblos, liderada por el general romano Flavio Aecio, enfrentó a Atila. Fue una de las batallas más sangrientas de la antigüedad. El suelo se tiñó de rojo. Los cadáveres se amontonaban en colinas de muerte. Atila, acostumbrado a victorias absolutas, encontró allí su límite. No fue derrotado por completo, pero tampoco venció. Retrocedió, algo raramente hacía, y regresó a sus dominios. Sin embargo, el azote de Dios aún tenía un último rugido. En el 452 invadió Italia misma. Ciudades enteras ardieron. Roma, la eterna, se preparaba para su final. Y entonces ocurrió uno de los momentos más enigmáticos de la historia. El Papa León I se reunió con Atila a las puertas de la ciudad. Nadie sabe exactamente qué dijo en aquel encuentro, pero lo cierto es que Atila decidió retirarse. Roma, por un instante más, sobrevivió. Poco después, en el 453, Atila murió, no en batalla, no atravesado por una lanza ni por una flecha enemiga, sino en su propia noche de bodas. La leyenda dice que una hemorragia lo arrebató de este mundo mientras celebraba. Murió no con un grito, sino con un susurro, y su pueblo lloró como si hubiera caído un dios. Lo enterraron en secreto, bajo ríos desviados para que su tumba jamás fuera encontrada. Oro, plata, hierro acompañaron su cuerpo. Oro para la gloria, plata para la riqueza y el hierro para la guerra. Luego, los esclavos que cavaron la tumba fueron ejecutados, asegurando que nadie revelara jamás el lugar donde descansó el azote de Dios. A lo largo de este viaje hemos caminado junto a 5 gigantes de la historia, 5 guerreros cuya ferocidad cambió para siempre el mundo. Cada uno de ellos, en su tiempo y en su tierra, compartió un mismo espíritu: el rechazo a la sumisión, la decisión de pelear hasta el final y el deseo de dejar una marca en la eternidad. Porque los cuerpos mueren, las espadas se oxidan y los imperios caen, pero las leyendas, las verdaderas leyendas, arden para siempre en la memoria de la humanidad. Y mientras recordemos a estos 5 guerreros, el eco de su ferocidad seguirá cabalgando en nuestra sangre, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros siempre habrá quienes se alcen para luchar.